Buenos días, hermanos. Que la gracia del Señor sea con todos vosotros. Vamos a continuar con nuestra serie de los Hechos de los Apóstoles y hoy nos toca Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11. Y bueno, si todos los que habéis estado en la última predicación os acordaréis que hablamos de Hechos 10, donde el primer grupo, la familia de gentiles, oficialmente se convierte al Señor. El Señor muestra que realmente Él aprueba y da la bienvenida a que los gentiles también formen parte de esta gran familia del reino de Dios. ¿Y de qué modo lo hace? Bueno, por varias formas. La visión que tiene Pedro repetida 3 veces y el milagro de que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban la palabra. Y entonces, bueno, pues ellos recibieron el Espíritu Santo y de esto vamos a estar hablando hoy y de lo que sigue a esta historia extraordinaria. Vamos a darle al siguiente y en primer lugar leemos, Pedro informa sobre su visita a Cornelio. Claro, ¿qué sucede? ¿Os acordáis que Pedro se llevó a varios testigos? Unas 6 personas, ¿sí? Se llevó a varios hermanos judíos, creyentes en Cristo. Y bueno, pues menos mal que no estaba solo, para tener coartada, ¿no? de lo que había sucedido ahí. Porque esto no era ni medio normal para la mente judía. ¿Cómo es que Pedro entra en la casa de unos gentiles? Vamos a verlo. Los apóstoles y los hermanos que estaban por toda Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y ojo que no estamos hablando de prosélitos, de gentiles que se acercaron al judaísmo y quisieron incorporarse a nivel 1 o nivel 2 de cercanía a la sinagoga. Estamos hablando de una persona, un romano y su familia que amaba a Dios, que era piadoso, que hacía muchas buenas obras por el Señor, por el pueblo de Israel, y esa es la persona que recibió la palabra de Dios. Un gentil, pero ni siquiera prosélito. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión, es decir, otros judíos seguidores del Mesías, otros judíos cristianos, le reprochan, ¿no? Claro, ¿dónde si no? En Jerusalén, ¿no? Diciendo, Pedro, el apóstol Pedro, tú entraste en casa de incircuncisos y comiste con ellos. ¿De qué vas? Entonces Pedro comenzó a explicarles en orden lo sucedido, diciendo, vamos a seguir. Estaba yo en la ciudad de Jope, que también se le llama Haifa a esa ciudad. ¿Os acordáis? Donde Simón el curtidor. Orando, y vi en éxtasis una visión, un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, bajado del cielo por las 4 puntas y vino hasta mí. ¿Sí? Cuando fijé mis ojos en él y lo observaba, vi cuadrúpedos terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo. También oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Cuando aparece ahí la palabra mata, quiere decir sacrifica, ¿no? Que era la forma judía, ¿no? Primero sacrificar el animal, luego comerlo. Pero claro, él dice, ¿cómo es eso posible? ¿Cómo sacrificar y comer esas cosas que no forman parte de la dieta kosher judía? Bueno, levántate, Pedro, mata y come. Pero yo dije, de ninguna manera, Señor, porque nada impuro, es decir, no santo o literalmente común o inmundo, ha entrado jamás en mi boca. O sea que él obedecía las leyes del Levítico, lo que se podía comer, lo que no se podía comer. Un judío fiel a la ley de Moisés. ¿Y qué pasa después? Pero una voz del cielo respondió por segunda vez, lo que Dios ha limpiado no lo llames tú impuro. Esto sucedió 3 veces y todo volvió a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, en aquel momento se aparecieron 3 hombres delante de la casa donde estábamos,
los cuales habían sido enviados a mí desde Cesarea. ¿Continuamos? Y el Espíritu, es decir, el Espíritu Santo, me dijo, ¿vale? Para los que dicen por ahí que el Espíritu Santo no es una persona, el Espíritu me dijo, el Espíritu habla, ¿vale? Que fuera con ellos sin dudar, que fuera con ellos sin dudar. Veamos aquí. Esto me parece muy importante, lo que aparece aquí. O sin hacer ninguna distinción. Se puede traducir sin dudar o sin hacer ninguna distinción. Es decir, ve con ellos sin hacer ninguna distinción, sin dudar. No discrimines como yo no les discrimino, yo les acepto. Entonces había un mensaje en esa visión y de repente llegan unas personas que van en consonancia con la visión de la comida. Acordaos que la visión de la comida no contradecía la ley. ¿Por qué? Porque era una visión. No está diciendo desobedece la ley y come literalmente animales que yo prohibí comer hace 1400 años. Sino está mostrándole que cosas para él inaceptables hasta ese momento, ahora tenía que hacerlas sin distinción, sin dudar. Estos 6 hermanos fueron también conmigo y entramos en la casa de aquel hombre. Y él nos contó cómo había visto al ángel de pie en su casa, el cual le dijo, envía a Jope, a Haifa, y haz traer a Simón, que también se llama Pedro, quien te dirá palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Qué maravilloso, ¿no? Y él sigue contando esto. Cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió, literalmente cayó sobre ellos, tal como lo hizo sobre nosotros al principio. O sea, fijaos, este momento del versículo 15 es muy importante, hermanos. ¿De qué se está dando cuenta Pedro? ¿Y qué es lo que está intentando comunicar a las personas, al grupo de judíos creyentes que estaban ahí en Jerusalén? Dice que cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo, el mismo que los bautizó con su presencia, en Hechos capítulo 2, la promesa del Espíritu Santo de Cristo, el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Y ahí está lo importante, lo que tendrías que subrayar, tal como lo hizo sobre nosotros al principio. O sea, claro, ahí está ese darse cuenta de Pedro, ¿no? Está repitiéndose el mismo patrón. Lo mismo que Jesús prometió, lo mismo que Juan el Bautista dijo que haría Jesús, que nos bautizaría con el Espíritu Santo, lo mismo ha hecho en las vidas de ellos, sin discriminación. Entonces me acordé de las palabras del Señor cuando dijo, y literalmente, ¿dónde está? Diciendo, ¿no? ¿Cómo dijo? Eso también es interesante. Entonces me acordé de las palabras del Señor, como dijo, ¿no? De cómo Él dijo, cómo Jesús dijo. Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y esto es muy interesante. O en el Espíritu Santo. Se puede traducir con el Espíritu Santo, del Espíritu Santo. Entonces, su bautismo con el Espíritu Santo es evidencia de que la salvación de los gentiles era la voluntad de Dios. Es decir, la misma promesa que se hizo, la misma que habló Juan el Bautista, la misma que dijo Jesús, lo mismo hizo en las vidas de gentiles. Esto era revolucionario. Esto era sin precedente. ¿Qué más? Por tanto, si Dios
les dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder estorbar a Dios? Ojo, si Dios les dio el mismo don, es decir, el regalo del Espíritu Santo, que también nos dio a nosotros, y esto es lo que tendrías que subrayar, después de creer en el Señor Jesucristo. ¿Vale? El Espíritu Santo viene a las vidas de las personas después de creer en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Para algunas teologías, eso puede ser bastante importante, ¿vale? El darse cuenta de que sin fe no viene el Espíritu Santo a la vida de la persona. Cuando hay fe, viene el Espíritu Santo. Pero dice que nos dio a nosotros después de creer en el Señor Jesucristo. Primero crees en el Señor Jesucristo y el Señor te bautiza, te da el Espíritu Santo. ¿Quién era yo para poder estorbar a Dios? Y al oír esto, se calmaron. Menos mal, ¿no? Y al oír esto, se calmaron. Y glorificaron a Dios, diciendo, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. ¿Sabes qué interesante es esto? La resurrección de Jesucristo, y Pablo, por ejemplo, habla de la resurrección en retrospectiva, como algo, bueno, pues que estaba conforme a las Escrituras, tenía que haber sucedido. Pero hasta que no sucede es difícil verlo, porque muchas veces las Escrituras dejan las cosas de tal forma que tienes que reconstruirlas. Y hay quien logra reconstruir esas cosas, a veces no triunfa esa interpretación reconstruida, pero después pasa el tiempo, cuando esto se cumple, dice, si eso estaba ahí. Y hubo alguien que se dio cuenta alguna vez de eso. Bueno, aquí pasa algo parecido. El pasaje era mucho más evidente, el de Abraham. No obstante, bueno, en Génesis 12, Génesis 22, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Pero bueno, eso fue 2000 años antes. Bueno, ¿cómo serán benditas todas las familias de la tierra? ¿Acaba de venir el Mesías? Claro, pero es que Isaías decía en el capítulo 49, si recuerdo bien, decía como que no me es suficiente que salves a las tribus de Jacob, también serás luz a las naciones hasta lo último de la tierra. Claro, entonces empieza uno a conectar todo esto. O sea que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento. Claro, es que Dios ya lo había dicho, que esto sucedería, que la simiente de Abraham serviría para bendecir a todas las familias de la tierra. Ya lo había dicho, pero claro, ahora es cuando sucede. Y ahora es cuando se dan cuenta y tienen que reformular, ¿sí? Reestructurar sus conceptos teológicos que ellos ya venían trayendo, ¿no? Entonces, esto es bastante importante. Y una matización más en lo del versículo 17. Dice, después de creer en el Señor Jesucristo. Ya os expliqué, primero la fe y luego el Espíritu Santo, pero hay otro aspecto, claro, que es creer. Después de creer en el Señor Jesucristo. Porque si se tratase de creer en su existencia meramente, pues ya los fariseos creían en él, los saduceos creían en él, los herodianos creían en él, Pilato creía en él. Pero no es creer que él existe, ni tampoco saber que ha hecho muchos milagros, ni tampoco creer que de alguna manera los hizo, sino es confiar que él es quien dijo que es. El Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el yo soy. El confiar en Él. Confiar que Él es quien dijo que es y que Él te puede sostener. Que Él es tu Salvador, que lo que Él hizo en la cruz es suficiente por ti. Que no necesitas agregar ninguna obra más. Que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Eso es la fe. Cuando tú confías en las verdades, que las verdades fundamentales son ciertas, y en la persona
de la que habla de esas verdades fundamentales. Confianza en la persona de Cristo Jesús. Que entres en una relación personal con Él, donde tú ya no eres tu propio Dios, sino le rindes a Él el control sobre tu vida, sobre tus decisiones morales. Es muy importante enfatizar esto. En nuestra sociedad, creer, a veces la gente no entiende qué es eso de creer. Yo creo, bueno, yo también creía, antes de haber recibido el Espíritu Santo, antes de haber creído, antes de haberme convertido, antes de haberme acercado a Él, yo también creía que. Pero no es solo creer que, es creer en. Y si no crees en, creer que no es suficiente. Es una condición necesaria, pero no es condición suficiente. Continuamos. La iglesia en Antioquía. Ahora bien, ahora cambiamos, ¿no? Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a judíos, a los judíos. O sea, había un grupo, quizás la mayoría de los que habían sido esparcidos capítulos antes, cuando pasó lo de Esteban, y Saulo era testigo de ello, ¿no? Cuando había sucedido esto, dice que los que salieron esparcidos, ¿no?, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, es decir, el Evangelio, sino solo a los judíos. Claro, porque lo que acabamos de leer más arriba, esto ha pasado, pero no todo el mundo todavía lo entiende y está informado de ello. Era ese grupo el que se ha ido. Entonces Lucas nos está introduciendo, ¿no? ¿Os acordáis del bosquejo de Hechos 1:8, ¿no? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Nos muestra el ejemplo de Cornelio y ahora nos muestra cómo eso se va expandiendo. Ya no solo el eunuco, ahora también la familia de Cornelio y ahora ya va hacia lo demás. Pero aquí tenemos un grupo que todavía se ciñe a lo que ellos sabían que hay que predicar a los judíos. ¿Vale? Bien, aunque Cristo dijo a todas las naciones, pero todavía ellos no lo habían captado bien. Y ahora, sobre esto, tenía una nota. Perdona, se me había escapado ahí un punto en el 18. Habíamos hablado de la fe en el 17. Y en el 18, una cosa importante también, porque acordaos que las dos condiciones, ¿no?, el arrepentimiento y la fe, las dos caras de la misma moneda, ¿sí?, el instrumento por el que tú adquieres la salvación en Cristo Jesús. El arrepentimiento implica tanto un cambio de mente como de conducta de una persona cuando reconoce la verdad de que solo en Cristo hay salvación. Esto era parte esencial del mensaje apostólico y continúa siéndolo para la iglesia de hoy. Renuncia a autogobernarte y entrégale tu vida, el control de tu vida a Cristo Jesús, reconociendo lo que Él dijo acerca de sí mismo. Y en este versículo 19 tenemos que pensar en estos sitios. Bueno, Chipre creo que todos sabéis, ¿sí?, que es una isla que está cerca del territorio de Israel, el mar Mediterráneo, nuestro mar, que de hecho los romanos llamaban Mare Nostrum, nuestro mar. Ahora, Fenicia, país a lo largo de la costa mediterránea al noroeste de Israel, ¿vale? Aproximadamente donde hoy se encuentra el Líbano. Pensad, ¿no? Está Israel, encima está el Líbano. Fenicia ocupaba esa parte del noroeste de Israel, por encima, ¿no?, por el norte. Aproximadamente de donde hoy se encuentra el país Líbano. Ahora, y Antioquía, porque en el mapa, si miráis los mapas bíblicos, había dos Antioquías. Antioquía de Siria y Antioquía de Pisidia. ¿Vale? Y entonces aquí estamos hablando de la Antioquía de Siria, que es lo que está cerca en ese territorio. Entonces, Antioquía de Siria está al norte de Israel, ¿vale?
era la tercera ciudad en importancia del Imperio Romano después de Roma y Alejandría, que estaba en Egipto. Y llegó a ser un centro de la iglesia cristiana. A nadie, dice ahí, solo a los judíos, ¿no? Los cristianos de Judea mantenían todavía, como decía yo antes, sus convicciones religiosas judías. Pero veamos el avance, versículo 20. Pero había algunos de ellos, ¿de dónde eran? Hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía de Siria, hablaban también a los griegos predicando al Señor Jesús. Había una minoría entre ellos y que casualmente eran hombres de Chipre y de Cirene, los cuales manejarían el griego bastante bien, el idioma común del imperio, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos predicando al Señor Jesús. Y aquí hay una nota bastante interesante. En contraste con los creyentes, que eran celosamente judíos del versículo 19, había otros, sobre todo helenistas, judíos que hablaban griego, que rompían con esa restricción. Estos creyentes eran de Chipre, una isla cercana a la costa de Siria, y de Cirene, una ciudad del norte de África. ¿Quiénes son los griegos? Yo estuve investigando esto un poco. Porque, claro, uno podría pensar que la palabra que se emplea allí, si solamente nos ceñimos a la palabra, helenistas, podrían ser los judíos de habla griega. Pero los estudiosos dicen que no son los judíos de habla griega a los que ellos les hablaron, porque no tendría sentido en el contexto del pasaje. Está contrastando, primero nos habló de Cornelio y de demás, después nos está diciendo que tenemos ahí al grupo que no predicaba sino solo a los judíos, y ahora en contraste había un grupo que predicaba a los no judíos. Entonces los exegetas se dan cuenta de que estos no pueden ser judíos de habla griega, aquellos a los que se refiere aquí cuando dice también a los griegos predicando al Señor Jesús. Entonces, ¿quiénes son estos griegos? Dicen los exegetas, judíos, gentiles griegos o sirios de cultura griega, helenistas en el sentido de helenizados, que tenían la cultura griega, que tenían la cultura y la lengua griega. Eran gentiles, no eran judíos. Entonces, un grupo de judíos que hablaban griego predicaron a gentiles griegos o sirios de cultura griega. Esa es la clave de este pasaje para entender lo que está pasando aquí, ¿vale? Continuamos. Y la mano del Señor estaba con ellos. ¿Eso qué quiere decir? Respaldo de Dios. Dios estaba con ellos, con los que hablaban a los gentiles. Y el gran número que creyó se convirtió al Señor. Gran número de gentiles se convirtió al Señor. ¿Dónde? En Antioquía. Y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén. ¿Y enviaron a quién? A Bernabé a Antioquía. Que no es casualidad, dicen, que hayan enviado a Bernabé. Porque Bernabé, como ya sabéis, era muy importante en Jerusalén, pero el hijo de la consolación, ¿no?, que lo llama la Escritura. Bernabé, el tío de Marcos, él era de Chipre, de origen. Entonces, era un judío de Chipre. Y entonces eligen a un judío de Chipre y dicen, estos chipriotas han ido ahí a predicar, a ver, vete a averiguar qué ha pasado en Antioquía, porque nos llegan a nuestros oídos que gran número de gentiles creyó y se convirtió al Señor. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual, un segundín. Exacto, ellos pensaron que era la persona adecuada para investigar este nuevo ministerio en Antioquía. Y continuamos. El cual vino y vio la gracia de Dios. Ve la conversión de los gentiles.
Y se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Se acerca y dice, qué bueno es esto que estoy viendo. El reino de Dios llegando también a los gentiles. Y entonces, ¿qué hacen? Se regocija como buen hijo de Dios y anima a todos para que con corazón firme permanezcan fieles al Señor. Y dice el 24, porque era un hombre bueno. Creo que la Reina Valera dice de buen testimonio. Y lleno del Espíritu Santo y de fe. Eso es lo que todos necesitamos. ¿Sí? Personas buenas, personas de buen testimonio, llenos del Espíritu de Dios y de confianza en nuestro Señor. Y una gran multitud fue agregada al Señor. O sea que no solamente fue agregada y él vino y lo vio, sino que además por el ministerio que él ejerció allí, ¿qué pasó? A través de Bernabé, otra gran multitud fue agregada al Señor. Qué bonito ver el obrar de Dios. Continuamos. Y dice, y Bernabé salió rumbo a Tarso. ¿Vale? Eso es en la zona de la actual Turquía, de donde era Saulo, ¿no? Pablo. Y Bernabé salió rumbo a Tarso, o sea, de más o menos de Antioquía de Siria, a lo mejor fue navegando, a lo mejor fue a pie. El caso es que fue a Tarso. A lo mejor fue por tierra, quiere decir. Para buscar a Saulo. Parece que Saulo estaba ¿dónde? En Tarso, en ese momento, ¿no? De donde era su familia. Y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía. O sea, recordáis que Saulo ya estaba convertido, ya lo vimos. Ya era una persona que había predicado en Damasco, confundiendo a los judíos que dicen, no venías a perseguir a los cristianos, ahora está declarando que Jesús es el Hijo de Dios. Y él ya pues estaba en ese proceso, ¿no? ¿Y qué sucede? Bernabé dice, fue a buscar a Saulo y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía. Y se reunieron con la iglesia por todo un año. Un año, Pablo, Saulo, con Bernabé están en la iglesia de Antioquía. Y enseñaban, porque acordaos que los dos eran maestros, a las multitudes. Y a los discípulos, nota histórica, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. La primera vez que en toda la Biblia aparece la palabra cristianos es en Hechos 11:26. ¿Vale? Se les llama cristianos por primera vez en la ciudad de Antioquía de Siria. O sea, los que pertenecían al grupo de seguidores de Cristo, ¿no? La palabra cristiano es usada solo 2 veces más en el Nuevo Testamento, 3 en total. En Hechos 26:28 y en 1 de Pedro 4:16, cuando habla de padecer por ser cristiano. Esto es muy interesante. Bien, continuamos. Por aquellos días, unos profetas, ¿vale? Estamos hablando de unos profetas, un grupo de profetas, personas que tenían ese oficio en la iglesia cristiana, descendieron de Jerusalén a Antioquía. En las Escrituras, la profecía usualmente estuvo involucrada con la enseñanza o la exhortación. Y descendieron, es interesante la nota de descendieron de Jerusalén, porque Jerusalén se encuentra a una mayor altitud que Antioquía, geográficamente hablando. Dice que también, como una expresión de honor y respeto a la ciudad, siempre se decía subiendo a Jerusalén y descendiendo de Jerusalén. Pero esto es muy interesante porque ese tipo de detalles hacen entender a los estudiosos, creyentes o no creyentes, los filólogos, los historiadores, que estamos ante un documento de personas de ese tiempo y que conocían a las personas y que conocían los lugares
en este caso, los lugares. Porque si es cierto, cuando se estudian los documentos apócrifos del siglo II, III y en adelante, se caracterizan, una de las características de los apócrifos es que, bueno, evidentemente no los escriben los apóstoles ni los testigos oculares, eso es obvio, pero se caracterizan también porque, claro, quien los escribe desde fuera de esos sitios y no tiene ni idea de la geografía de esos lugares, y entonces o bien dice cosas que son burradas geográficamente hablando, o bien evita pronunciarse y decir nada porque sabe que pues estará fallando probablemente, ¿no? Entonces esas son las cosas muy interesantes de que el Nuevo Testamento, cuando lo pasas por ese escrutinio, por el estudio, te das cuenta de que coincide arqueológicamente, geográficamente, en todas las cosas, porque está basado en testimonios de testigos oculares y no se escribe sin conocimiento de esos sitios. No son personas externas de por ahí que se ponen a escribir esas historias como pues algún escéptico le gustaría que fuera el caso, ¿no? O que le gustaría argumentar que fuera así. Y entre ese grupo de profetas, hermanos, vamos al versículo 28, dice: y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu. O sea que había un grupo de profetas y uno de ellos se llamaba Ágabo, daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría un gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Esto es muy interesante. Dice, en toda la tierra. Cuando se habla en toda la tierra, es toda la tierra habitada, literalmente en griego. Y esto es interesante porque se refería al Imperio Romano, la tierra, digamos, a la que se circunscribía, ¿no? ese imperio, y donde entraba el territorio de Israel y todo lo demás, ¿no? Toda la tierra habitada, es decir, el Imperio Romano, ¿no? Y aquí nos menciona a Claudio, o sea que Ágabo predice que va a haber ¿qué? Gran hambre en toda la tierra habitada. Y uno dice, bueno, a lo mejor se refiere a Israel. No, no se refiere a Israel solamente. De hecho, fui a comprobarlo y efectivamente en tiempos de Claudio hubo hambre. Claudio, ¿quién era Claudio? Emperador romano que gobernó del 41 después de Cristo al 54 después de Cristo. Es decir, no estamos todavía en esas fechas a lo mejor, pero Ágabo está diciendo, en el periodo de Claudio va a haber un gran hambre en toda la tierra habitada. Según el historiador Flavio Josefo, hubo varios periodos de hambre en el imperio durante el reinado de Claudio. Eso se puede ver en Antigüedades de los judíos, de Flavio Josefo, 20.2.5 y 20.5.2. Más tarde, Claudio, también el mismo emperador, se sabe que en Hechos 18.2 expulsó a los judíos de Roma, es decir, esa misma persona que era el gobernador o el emperador en ese tiempo, ¿no? Todas esas notas históricas son importantes porque te hace ver que estamos hablando de personas reales que vivieron bajo gobiernos reales, en lugares reales. Todo eso es súper importante. Entonces daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría un gran hambre en toda la tierra, y esto ocurrió, esto nos lo dice Lucas, durante el reinado de Claudio. Es decir, Lucas seguramente está escribiendo por ahí hacia el año 62 después de Cristo, mirándolo en retrospectiva a lo que pasó durante el reinado de Claudio, y dice efectivamente lo que Ágabo dijo, pasó, ya pasó, tuvo lugar. ¿Continuamos? Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea. Y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Sobre esto,
Evidentemente iba a haber hambre, y hubo hambre en determinados años, tanto en el territorio de Judea como también en el resto del imperio en otros momentos, otros años, ¿no? Del reinado de Claudio. Entonces los cristianos, los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, y ahora estamos hablando de qué discípulos, los de Antioquía, estamos más al norte. Conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el socorro ahora de ¿quiénes? De los hermanos de Judea, del sur, de donde está Jerusalén, la iglesia original. Determinaron enviar una ayuda porque los hermanos estaban pasándolo mal, estaban pasando gran hambre. Ahí está el amor cristiano, ¿no? Y así lo hicieron, mandando esa ayuda, ¿no? Mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. ¿Os acordáis que Pablo recogía muchas veces ofrendas de las iglesias, no para sí mismo, sino para los pobres de Jerusalén? Esto también está relacionado con esto. ¿Vale? Dice, y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano, o sea, a los ancianos de Jerusalén, por mano de Bernabé y de Saulo. Sirvieron como mensajeros que se fueron de Antioquía y bajaron a Judea. Sobre ancianos, presbíteros, ¿no? Esta es la primera mención de los ancianos de la iglesia en Hechos de los Apóstoles. En 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 1, 5, 17 y Tito 1, 5 al 7, son los ancianos, son los presbíteros, ancianos, son equiparados con obispos o supervisores, ¿vale? Entonces, los dirigentes de la iglesia, en el primer caso que tenemos ahí delante de nosotros con el uso de la palabra ancianos, era un gobierno plural de personas maduras en Cristo, de personas responsables, de personas que tenían que sobrever la congregación, personas que podían hacerse cargo de la congregación, pastorear la congregación, ¿vale? Ancianos. La primera mención de los ancianos en Hechos. Eso es muy interesante porque después vemos más menciones. Pero si nos damos cuenta, los ancianos deben ser plurales. Y no me cansaré de decirlo, que existe un problema muy común en las iglesias cristianas donde de todo el carro de las iglesias tira un solo pastor, un solo anciano. Y es un problema. Porque ¿quién le va a apoyar? ¿Quién le va a levantar cuando él no esté en condiciones? Por eso, la prudencia y el ejemplo de la iglesia primitiva nos instruyen y nos enseñan que en la iglesia tiene que haber un gobierno plural de iguales, no una sola persona que maneje todo y que si cae esa persona parece que se destruye todo. Eso no puede ser, no puede ser. Así que, gloria al Señor por su sabiduría, gloria al Señor por su palabra. En esta mañana hemos visto, en primer lugar, los gentiles, cómo ellos son incorporados, ¿no?, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Después vemos cómo los judíos van a predicar a los judíos, pero después hay otro grupito que predica a los gentiles y Dios está con ellos y los bendice. Luego Pablo y Bernabé también, luego con Saulo, luego envían unas ofrendas, luego, bueno, aquí porque Agabo había predicho el hambre. Es una vida dinámica, una vida llena del Espíritu Santo. Y yo sé, pero yo quiero formar parte de esto. Espero que tú también. Dale al siguiente. Acuérdate de que Hechos tiene solo 28 capítulos. Pero la historia de la iglesia cristiana continúa y hoy te toca a ti ser testigo de Jesucristo. Por lo tanto, sé lleno del Espíritu Santo. Ora al Señor, clama a Él y Dios, no puedo seguir viviendo a mi manera. Creo que tú moriste por mis pecados.
Creo que resucitaste. Perdóname todo lo que he hecho y desde aquí en adelante quiero servirte. Lléname del Espíritu Santo. Quiero vivir una vida llena de ti. No quiero conformarme con vivir el día a día, del trabajo a casa. Como así uno se puede morir en ese bucle, en esa rutina. Tenemos que vivir llenos del Espíritu Santo y saber que el Señor nos pone como mensajeros, como ángeles para las personas a nuestro alrededor. Que Dios bendiga a su iglesia. Sé lleno del Espíritu Santo y sé testigo de Jesús en esta semana donde Dios te haya colocado. Amén. Amén.